Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación, con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Hola amigos, bienvenidos al programa que se transmite en colaboración con esta, su emisora local favorita. En este penúltimo Radio Enlace Internacional de hoy, les ofrecemos un reportaje especial. This is CNN. Exacto, CNN o CNN, más que una cadena de noticias por cable, es todo un concepto en comunicaciones, y 20 años después de su fundación, nadie le discute su lugar de líder informativo del mundo. Recientemente, en una entrevista con Larry King, al preguntársele que cómo se sentía respecto a CNN, Ted Turner, el fundador de la cadena, dijo: Bien, porque ha sido todo un éxito. Me sorprende ver cómo se ha hecho realidad el sueño que tuve y que cumplirá 20 años en junio del 2000. Nunca me he sentido más feliz ni más orgulloso. Para conocer más a esta gigante de la difusión mundial, Radio Enlace ha ido hasta el CNN Center en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Allí conversamos con el vicepresidente de la cadena CNN en español, el señor Christopher Cromert, a su vez director de noticias de ese mismo canal. Le preguntamos si CNN va a seguir creciendo. Absolutamente. Ha sido muy interesante. Ha habido en todo momento siempre un ímpetu de expansión, en general gradual. Me explico. Cuando en el 1980 se funda CNN, obviamente existía solamente un canal con un mercado único que era Estados Unidos, de noticias 24 horas. Muy pronto CNN se topó con una de las contradicciones o de las disyuntivas que cualquier servicio de noticias 24 horas enfrenta, y era cómo balancear el poder y querer cubrir las noticias del momento, el breaking news, contra el interés de ofrecer programación predecible, ¿no? Hay un sector de televidentes que quiere ver la cobertura continua de, por ejemplo, una tragedia como la de John F. Kennedy Jr. Hay otras personas que quieren la confiabilidad y la certeza de poder sintonizar a la hora en punto, a las 30, e informarse, invertir 8, 10, 15 minutos y ver las últimas noticias. Si se quieren quedar un tiempo más, ver finanzas, deportes, entretenimiento. CNN resolvió esa esquizofrenia lanzando un segundo canal, que se llamó CNN 2, que eventualmente se convirtió en Headline News. CNN Headline News, 24-hour non-stop headlines. De ahí en adelante se siguieron creando servicios especializados. Se creó una parte de radio, se creó un canal para los aeropuertos, se empezó a distribuir internacionalmente. Now with the latest sports news, here's Pedro Pinto. The Austrian dominance on the men's World Cup slopes was La distribución broken on Monday internacional by Finn Christian originalmente iba enfocada a los hoteles que eran frecuentadas por turistas y empresarios estadounidenses, ¿no? Los gobiernos y las embajadas también iban pidiendo el servicio. Y al ampliarse la audiencia y volverse una audiencia realmente internacional, no simplemente de estadounidenses de viaje, se entendió que hacía falta una programación regionalizada. Ahí es donde comienza CNN International, que en sus principios era simplemente una combinación de programas de CNN y programas de Headline News. How do you fit a fashion show, an arts premiere and a major concert into your week? Well, it's easy. Monday afternoons, CNN International brings you the latest news from the arts scene around the world in The Art Club. Tuesday afternoons, check out the world's... Gradualmente se fueron agregando programas específicos y exclusivos para CNN International. Y ahora hemos llegado a un nivel donde creo que más del 90% de la programación de CNN International es programación exclusiva para el público internacional. Voy más lejos. Ese canal internacional ya se ha dividido en 4 canales regionales: Latinoamérica, Norteamérica, Europa, África y Asia. O sea que ese crecimiento, esa especialización sigue creciendo. Ni les he mencionado Interactive, nuestros lugares en plural, porque hay un sinnúmero de ellos en nuestros sitios en la red internet que ofrecen todo tipo de información, ya sea de noticias de Estados Unidos, internacionales o especializadas. En este proceso también se han lanzado, como ustedes saben, cadenas especializadas en finanzas, CNN FN,
CNN Sports Illustrated, que es un proyecto en conjunto, de hecho el primer proyecto en conjunto que se hizo entre CNN y una de las publicaciones de nuestra matriz, que es Time Warner, en la revista Sports Illustrated, y CNN en español, que es, digamos, el canal más regionalizado en el sentido de que, aparte de tener un contenido para América Latina, está en el idioma de América Latina. Cubriendo el mundo para usted. Somos CNN en español. Las primicias del acontecer latino. Señor Cromet, CNN en español está presente no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Por el momento no. La cadena se funda en marzo del 1997 con una encomienda primaria de servir a América Latina. Y si uno ve los números de distribución que tenemos en América Latina, pueden comprobar que eso se está logrando. Nosotros estamos ahora en 8 millones de hogares con cable en América Latina. También tenemos por lo menos una estación de señal abierta que recibe nuestra señal y por lo menos parte de nuestra programación. Igualmente tenemos cierta penetración en Estados Unidos, pero fuera de este hemisferio aún no se ve CNN en español. Lo que sí existe es un servicio novísimo, se lanzó en enero de este año, que se llama CNN Plus. A landmark for Spanish television news has arrived. CNN, the world's news leader, teams up with one of the giants of European television, Canal Plus, to create CNN Plus. Produced locally, CNN Plus broadcasts in Spanish 24 hours a day, providing Spain with the latest news, sports, weather, and lifestyle programming. There's no better way to know what is happening in Spain, Europe, and the rest of the world. And add a plus to the world's best news channel. Es un proyecto conjunto de Canal Plus, que era un canal ya existente en España de mucho prestigio y amplios recursos, conjuntamente con CNN. Y es un canal de noticias 24 horas con un gran componente de noticias de Madrid y de España, pero también con un componente de noticias internacionales muy importante. El presidente del gobierno asegura que nunca negociará con las pistolas y felicita a Izquierda Unida por haber abandonado el pacto de Lizarra. El general Rodríguez Galindo defiende a los guardias civiles que... ¿Y ese programa desde dónde sale? ¿Desde aquí, desde Atlanta? No, ese programa sale desde Madrid. Al ser un canal nacional para España, era importante que tuviera su sede, su central en España. Eso sí, CNN Plus cuenta con una representación aquí en Atlanta. Ustedes cuando vean las facilidades podrán comprobar que literalmente el buró, la oficina de CNN Plus en Atlanta está adyacente a las facilidades de CNN en español. Y hay 3 personas que trabajan los 7 días de la semana para representar los intereses de CNN Plus aquí y verificar y cerciorarse de que hay un intercambio en ambas direcciones de material de allá para acá y de aquí para allá. ¿Este servicio de CNN Plus podría extenderse a otros países de Europa? Sí, se tiene en mente ofrecerlo eventualmente para distribución en toda Europa. Y se están trabajando las partes legales, técnicas, etcétera. Pero sí, la idea es esa, que eventualmente CNN Plus se pueda ver, obviamente, en español, en castellano, en toda Europa. Y el resto de las defensas. En la Audiencia Nacional, Nuria Lázaro, CNN Plus, Madrid. Canal Plus acabará en 1999 con un... Y de hecho, CNN Plus puede verse parcialmente a través del Hispasat. Y volvemos a la sede de la CNN. Sí, la sede de CNN en Atlanta ocupa un gigantesco edificio, pero los estudios y oficinas de todas las cadenas que conforman el conglomerado CNN están situados en un solo piso de ese enorme complejo, y con todas las cadenas nos referimos a CNN en español, CNN International, CNN Headlines, etcétera, etcétera. A través de enormes vidrieras, los visitantes pueden ver algunos de los estudios y las transmisiones en vivo. CNN se está regionalizando, excepto cuando se producen noticias de gran envergadura. Entonces, todos sus componentes se convierten virtualmente en una sola cadena. CNN en español es un tanto diferente y distribuye separadamente 2 señales, una para México y otra para el resto de América Latina. Nosotros estamos planificando para el 2000 tener programación en ciertos horarios clave para México, que sea exclusivamente para México. Y no es tan solo hablarle a los mexicanos de México, sobre temas de México,
sino también hablarles de temas de otras partes que les interesan. Caso concreto, el tema de inmigración en Estados Unidos, que a quien compete y a quien preocupa principalmente es a México. Entonces, eso es una noticia, entre comillas, de Estados Unidos, pero que la cubriríamos más de cerca en un programa para México de lo que se cubre en un programa que llega a Argentina o Brasil o Chile. ¿Podría también llevar una señal deportiva a América Latina, CNN? No está previsto en estos momentos, pero como tal vez ustedes sepan, nosotros sí ofrecemos un programa de media hora de deportes en CNN en español. Y ese programa se nutre en parte del material y de la información que CNN Sports Illustrated genera. Así que en cierto sentido sí una versión muy recortada, pero una versión de CNN Sports Illustrated ya en español para América Latina, simplemente que forma parte de la programación de CNN en español. En esta emisión de Deportes CNN, en abril o mayo sería la versión número 2 de la pelea del milenio. El campeón pide 30 millones. ¿Cuántas personas trabajan aquí en CNN en español? Nosotros tenemos aproximadamente 150 personas trabajando en CNN en español, esto incluyendo las personas que trabajan en las oficinas, en los burós. De hecho, tenemos corresponsales de nómina de CNN en español en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles, México, Buenos Aires, Londres y Jerusalén. Nosotros realmente trabajamos con un número relativamente pequeño de personas. Hay varias razones por las cuales podemos preparar una programación de tanta calidad con tan poco personal. Lo principal es nuestra matriz. Si estuviéramos trabajando en un vacío sería imposible, pero somos parte de una empresa realmente única en el mundo en términos de los recursos que tiene. Y como les he indicado, al existir canales, no tan solo programas, sino canales especializados en noticias internacionales, en noticias deportivas, en noticias de finanzas, nosotros nos podemos nutrir de ese material y de esa pericia que tienen esos canales. Segundo factor es la calidad profesional del personal que tenemos. Pudimos atraer a un grupo de personas, principalmente de América Latina, que eran innovadores, eran pioneros en sus países, eran líderes ya en sus países, y que además de ser excelentes periodistas, tenían un interés muy grande en estar trabajando en una empresa de punta en cuanto a tecnología. Panorama Mundial, con Jorge Gestoso y Patricia Yaniot. Bienvenidos al Centro Mundial de CNN en Atlanta. Estos son los titulares. Los aviones rusos vuelven a bombardear instalaciones petroleras. Bueno, ya sabemos que CNN ahora es conocida mundialmente por sus servicios internacionales, en inglés. Bueno, ahora está CNN en español. ¿Van a venir más idiomas? Sí, absolutamente. Desde hace varios años tenemos un canal en Alemania, conjuntamente con una empresa alemana que se llama NTV. Lo que distingue el proyecto de CNN Plus en España es que es la primera vez que hay un canal de noticias que lleva el logo, el nombre de CNN, que no se está produciendo en Atlanta y sobre el cual CNN no tiene el control absoluto, ¿no? Sino que comparte el control con otra empresa. Guten Abend und herzlich willkommen zu den Nachrichten bei NTV. Vor wenigen Minuten erreichte uns die Eilmeldung, dass russische Panzer erstmals seit Beginn des Eso era NTV en alemán, es decir, un joint venture o asociación de CNN adaptada especialmente para Alemania. Pero eso no es todo. El 11 de octubre de 1999, CNN lanzó otro nuevo canal. This month, CNN launches a new local language network, CNN Turk. A joint venture with Doğan, Turkey's largest media group, CNN Turk will add a new dimension to television news in Turkey. In a country of change, this new channel will bring Turkish viewers up-to-the-minute news and feature programs from Turkey and around the world. Un canal en Turquía, en turco, que se llama CNN Turk, que quiere decir CNN turco. Y eso es un experimento y un proyecto muy interesante porque realmente es llevar la experiencia de CNN Plus en España a otro nivel. Decir, bueno, ahora vamos a crear un canal en un idioma que no tiene su contraparte en Atlanta. Ese modelo, a su vez, servirá de modelo para proyectos adicionales. Y se están hablando de ideas para programas y canales de noticias en otros países, en otros idiomas, en adición al proyecto de Turquía. Gracias a su infraestructura técnica y periodística, CNN es líder mundial en noticias.
La cadena posee una extensa red de conexiones y centros de producción, como por ejemplo en Londres. Hello and welcome to World News Europe. I'm Denise O'Callaghan in London. Well, negotiations aimed at ending decades of En ese caso, ¿dónde está la producción técnica? En algunos casos es una realización compartida, donde hay una sala de control en Londres y una acá, que trabaja en conjunto. Obviamente, a fin de cuentas, todo tiene que pasar por Atlanta para luego ser distribuido, ¿no? Nacional o internacionalmente. Pero varía. En casos de lugares, digamos, obvios que son fuentes de noticias como Washington, hay líneas permanentes, ¿no? De fibra óptica, igualmente Nueva York, igualmente Los Ángeles. Y entonces ya no tenemos el problema de antaño de, bueno, quiero mandar un material, hay que hacer un booking, una reservación de tiempo de satélite, ver si está disponible, en qué satélite va a estar y la confirmación, todo eso pasa a un lado. En el caso nuestro, de CNN en español, nosotros hacemos envíos todos los días desde América Latina. Tenemos oficinas, como mencioné, en México y en Buenos Aires, también en La Habana. Está la oficina que la maneja la Mesa Internacional a nivel central. Ya que la corresponsal allá es bilingüe, pues la incluimos entre las corresponsales que aportan, claro, Lucía Newman, que aportan a CNN en español. Y dependiendo, por ejemplo, Venezuela, hemos estado haciendo envíos todos los días en esta época de la Asamblea Constituyente, etcétera. ¿Es ese quizás el éxito también de CNN o de CNN mundialmente, que está en todas partes? Absolutamente. Un factor muy importante, si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuál es la infraestructura básica más importante de CNN en términos de recopilación de noticias? Yo diría dos cosas. Número uno, los 36 oficinas que tenemos en todas partes del mundo y más de 800 emisoras afiliadas en todas partes del mundo que en todos los casos tienen un acuerdo de reciprocidad con nosotros. Y entonces CNN está o directa o indirectamente en todas partes. O sea, donde quiera que haya, casi donde quiera que haya una rama o una entidad que recopila noticias, CNN puede estar ahí casi instantáneamente. Y de la televisión pasamos a la radio, separadas entre sí en el mismo edificio por solo unos pocos metros de distancia. Los estudios y redacción de CNN Radio están situados justo debajo de los estudios de televisión. Las actividades radiales en inglés comenzaron en abril de 1982 y apenas un año después se creó un servicio en español con el nombre de CNN Radio Noticias. Herb Sierra es el manager general de dicho canal y con él conversamos. CNN Radio Noticias les informa Flavia Colombo. Acusaciones de fraude y otras Señor Sierra, irregularidades la gente se pregunta cuáles son las fuentes de información que utiliza CNN para su información en radio y televisión. Bueno, nosotros tenemos acceso a varias fuentes de información. Básicamente, el sistema de cables de CNN es basado en los corresponsales que tenemos a través del mundo, en los burós, que nos facilitan a nosotros noticias personalizadas de CNN, pero también tenemos acceso a AFP, a la AP también, a EFE también nos ofrece algunas informaciones, y el Reuters también. O sea que a raíz de todo eso es como una combinación de los recursos informativos. Y ustedes las elaboran aquí y las pueden transmitir después. Exacto. A la vez que nosotros confirmamos una noticia particularmente de parte nuestra, ya se convierte en noticia que nosotros podemos manejar sin una confirmación independiente. Pero entre la gran familia que es CNN, CNN, supongo que también tendrán contacto, qué sé yo, CNN Radio con CNN en español o CNN Internacional. Por supuesto. Internamente nosotros utilizamos un sistema que se llama Avid Basis y también utilizamos el Newswire. O sea que es un programa en computadora con el cual estamos enlazados todos a través del mundo. Y podemos utilizar un sistema de mensajes dentro de ese sistema. Yo puedo ahora en la computadora enviar un mensaje a Moscú y me responden inmediatamente. Ese programa de computación permite la entrada de todos los materiales de noticias de CNN, tanto lo que es como los cables que les mencioné, como la información interna de nosotros. O sea que a la vez que yo pongo en esa computadora una noticia escrita por mí, ya todo CNN tiene acceso a esa información inmediatamente. CNN Radio Noticias presenta Adelantos, les informa Fitias Carrero. Un grupo de científicos de varios países analizan los restos de lo que se supone... Entre las cadenas latinoamericanas más conocidas que retransmiten a CNN, ¿cuáles nos podría mencionar? Actualmente estamos casi en todos los países de Latinoamérica, con la excepción de Perú y de Nicaragua. Por ejemplo, en Colombia es RCN, en Venezuela es Unión Radio, estamos en Chile con Radio Chilena, en México con MBS, con Multivisión de Radio, RPC de Panamá, en Argentina Radio Rivadavia, Radio Carve de Uruguay también es una afiliada de nosotros. O sea que
Nosotros tratamos de hacer convenios con las cadenas principales de todos los países de Latinoamérica para esa retransmisión. El siglo XXI ha llegado sin casi darnos cuenta. ¿Y qué planes tiene CNN Radio a corto y mediano plazo? Bueno, específicamente al tema ese, nosotros el año pasado desarrollamos un sistema de noticias a través del Internet, que es un sitio privado, solamente para acceso de las afiliadas. A través de ese sistema, que se los mostraré ahora dentro de poco, se llama A la Carta, podemos enviarles recursos de CNN a las afiliadas a través del Internet. La gran ventaja de ese sistema es que le permite a la emisora afiliada tener el material de CNN sin tener que cambiar su formato para aceptar la programación en vivo a través de satélite a una hora determinada. O sea que pueden obtener la señal de satélite. Pero si, por ejemplo, a las 2:30 de la tarde, que nosotros no tenemos una programación de radio por satélite, pero entra un reportaje de Washington urgente, eso se monta en A la Carta y la emisora tiene acceso a ese reportaje inmediatamente. No tiene que esperar la señal de radio. CNN Radio News. I'm Stan Case. Sources say the Israelis are furious. Bueno, estamos con Herb Sierra, nos está dando aquí un tour a través de todo lo que es radio. Vemos que también hay CNN Radio en inglés. Sí, la cadena de CNN Radio en inglés tienen 600 afiliadas en Estados Unidos. Y ahora se están expandiendo lo que es el mercado internacional también, porque hay mucha demanda por el producto de CNN Radio en inglés, a pesar de que es en inglés, pero en todos los países del mundo. Radio Noticias tiene boletines de 3 minutos al tope de la hora, pero también ofrecemos transmisión simultánea de CNN en español, del audio. Ofrecemos entonces recursos internos, o sea, lo que son corresponsales, sonidos, se lo ofrecemos a las emisoras en circuito cerrado. Y también, como te decía, ese mismo recurso se ofrece ahora por internet. Y así la emisora no necesita tener el satélite. Estamos ahora, por ejemplo, en un estudio, Herb, donde vemos pues las clásicas y las tradicionales bobinas abiertas o cintas para grabar, también cartucheras, pero también monitores de computadora, donde también graban digitalmente. Sistemas de LED. Nosotros estamos en este momento en la transición de cinta abierta a lo que es digital. Y es muy difícil porque es una operación que tiene que continuar. Y entonces poco a poco vamos adaptando cada cabina para que tenga las dos posibilidades, y al momento que esté todo el equipo de personal ya entrenado en lo que es el digital, pues entonces hacemos la transición completa. Típicamente en radio se funciona muy eficientemente. El mismo locutor que prepara los boletines está también preocupado por la edición del material que va a utilizar dentro de su noticiero. O sea, mismo está editando, está encartuchando, editando digitalmente y también preparando su noticiero para lanzarlo el mismo. The flight has been delayed since mid-October. I'm Stan Case. This is CNN Radio News. Nosotros en radio hacemos programación específica de radio 18 horas al día. El resto del tiempo, cuando no hacemos programación en vivo radio, hacemos una transmisión simultánea con CNN en español del audio. O sea que las afiliadas de Radio Noticias tienen acceso a material de CNN 24 horas al día, 7 días a la semana. Su señal es exclusivamente para las emisoras afiliadas, pero quizás es el anhelo de ustedes de transmitir directamente al público, no a través, digamos, de terceros. Bueno, en este momento hay planes para hacer una promoción de audio a través del Internet público, para el beneficio de esas personas que quieran tener acceso a la información de CNN. No será tal vez presentado como se presenta un boletín de noticias en vivo a través de una emisora, pero lo que es información escrita e información de audio para el radioescucha que está en su casa, que no tiene acceso a la señal de CNN a través de su emisora local, puede obtener información de CNN Radio Noticias a través del Internet. CNN Radio Noticias presenta Consulta Médica. Un alarmante estudio... CNN Televisión es conocida por su imparcialidad, sobre todo CNN International. ¿Aplica eso también a CNN Radio? Por supuesto, la política editorial de CNN es a nivel de empresa. Desde el punto de vista de cualquier cadena que lleve el nombre de CNN, se rige por la misma política y las mismas directivas que le aplican a todas las unidades editoriales de CNN. ¿El hecho de estar asociados ahora con Time Warner significa un cambio radical en CNN o sigue siendo lo mismo de antes? Bueno, yo no diría cambio radical, cambios. En el momento que entra una empresa que tiene los recursos de la Time Warner, eso crea el potencial de una dinámica más eficiente y más completa entre lo que es el recurso de Time Warner y los recursos noticiosos de CNN. Da lugar a más cobertura, da lugar a más programación en conjunta, como lo vieron con CNN SI, con Sports Illustrated, que separaron la unidad de deportes de CNN e hicieron un convenio con Time Warner, con Sports Illustrated, para lanzar una cadena de televisión con el nombre conjuntamente. Por ejemplo, People en español, Fortune Americas, son revistas en español de Time Warner. Y próximamente ahora vamos a entrar en conversaciones con ellos, desde el lado de radio, para crear programación que lleve el nombre conjuntamente con ellos.
O sea que es un recurso adicional que nos ofrece Time Warner que da más profundidad a lo que es el nombre CNN desde el punto de vista de recurso noticioso. Y además tenemos un departamento de CNN Interactive que está muy al frente de lo que es el desarrollo de cualquier producto Internet. Ese departamento de CNN conjuntamente con Time Warner también. Nosotros teníamos lo que es el broadcast electrónico, ellos tenían lo que es publicado. Y a ellos les faltaba el recurso de nosotros y a nosotros el de ellos. Pues entonces es una unión bastante lógica. Y desde el punto de vista de noticias también, de negocios también. CNNenespañol.com. El mundo a su alcance. Estamos en lo que es la sección radio de CNN. ¿Cuántos estudios tienen? Bueno, en este pasillo hay como 2 estudios. Son todos pequeños y hay una combinación de empleados de CNN Radio Noticias y de CNN Radio en inglés. Ahora lo que estamos haciendo es, estamos grabando cortes de Clinton, que recién habló, tuvo una conferencia de prensa. Y lo que hicimos fue, grabamos del televisor acá adentro. Digitalmente. Digitalmente, claro. Esto es lo que recibimos. Entonces nosotros con esto podemos hacer lo que queremos, podemos editar pedazos si queremos cortar y después lo mandamos al internet. Desde el Centro de Noticias de CNN en Atlanta les informa Lino Cruz. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... Bueno, en este pasillo vemos distintos estudios, por ejemplo, el control de edición en español, número 1, número 2, y aquí tenemos el Master Spanish. Supongo que aquí es el centro neurálgico de todo el audio de CNN Radio en español. Desde acá salen nuestros noticieros cada hora, que se esparcen por las ondas y la maravilla de la Internet a través del mundo. Y es el lugar que nosotros llamamos como el verdadero centro de operaciones. Fuera del edificio he estado mirando este inmenso CNN Center, pero no he visto ninguna antena parabólica. Quizás o están muy camufladas o están escondidas. ¿Dónde están las antenas? Bueno, yo desde que llegué a CNN hace alrededor de 7 años estoy buscándola, no la encuentro. Por favor, cuando te tope con ella me dejas saber. Lo que pasa es que desde acá se hacen las operaciones noticiosas, pero... los equipos técnicos y todo lo que tiene que ver con equipo de satélite se maneja posiblemente desde otro lugar. Bueno, pues le deseamos mucha suerte a usted y todo el equipo. Gracias a ustedes por estar por acá. Agradecemos a Herb Sierra, Christopher Crommett y Lisa Cáceres por habernos recibido tan calurosamente en Atlanta, haciendo posible esta visita radial en la cual han podido participar también todos ustedes. Y también agradecemos la asistencia técnica de Peter Voss. Hasta la próxima. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Wagner para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.